Comenzamos este video con dos grandes pasiones de los uruguayos, el fútbol y el carnaval. Y como siempre sucede en este tipo de informes, obviamente no es una foto del 100% de los hombres uruguayos. Todos tienen sus propias particularidades, formas de actuar y pensar, problemáticas y virtudes particulares. Pero aquí se desprenden situaciones y formas de ser que en verdad transcurren en la mayoría de los habitantes de este país. La idea que se tiene a nivel global de todos los uruguayos es que son sencillos, honestos, serenos. En definitiva, se puede decir que buenos. Esto es una generalización ingenua, pero tiene sus raíces en elementos reales de la historia y presente sociocultural del país. Con 3.400.000 habitantes, Uruguay es el segundo país más pequeño de Sudamérica después de Surinam. El periodista argentino Hernán Cassiani, en una columna elogiosa hacia los uruguayos, dice: "A lo largo de mi vida no conocí nunca, pero nunca, a un uruguayo malo, o cancherito o pretencioso. El uruguayo es así, sabe mirar a los ojos y tiene esa luz de pueblo silencioso. En la mirada el uruguayo cultivó desesperadamente una imagen mesurada y tranquila. Los estereotipos nacionales son ampliamente compartidos en la población y también están relacionados con factores generales como la economía y el clima. Los uruguayos pueden tener una personalidad muy similar a otras personas de América del Sur, pero las normas sociales pueden obligarles a que se comporten amablemente. Para rastrear el origen de esas normas sociales, el periodista argentino Borges cita la autopercepción de Uruguay como la Suiza de América, debido a que a principios del siglo XX Uruguay vivió una serie de reformas liberales lideradas por el presidente José Valle y Ordóñez, que marcaron la identidad nacional y que fueron de avanzada, no solo para la región, sino para todo el mundo. Uruguay, por ejemplo, fue el primer país de América Latina donde las mujeres pudieron votar, y el primero del mundo en crear una asignación universal a la vejez. Por ese entonces también se separó el Estado de la Iglesia Católica y se legalizó el divorcio por solo pedido de la mujer, por citar algunos ejemplos. Los uruguayos tenemos escasa presencia de población de origen, mucha descendencia de inmigrantes europeos, altas tasas de urbanización, alta concentración del poder y población de la capital del país y bajas tasas de natalidad. Los hombres uruguayos suelen ser reservados, con un modo de relacionarse distinto a otras sociedades latinas, quizás menos espontáneos, aunque abiertos socialmente. Hay uruguayos que son los reyes de las fiestas, como así otros que son más retraídos. Pero algo que los caracteriza es que saben situarse en cada contexto, lo que les permite desenvolverse de tal manera que no se desubican nunca. Los hombres uruguayos son amistosos, pero aquí la amistad no es algo que ocurre espontáneamente. Para llegar a la amistad ocurre un proceso lento, no de un día para el otro, pero que se cultiva y abre la puerta para siempre. En este sentido, hay similitudes con otros países del Cono Sur. Como resultado, los hombres uruguayos pueden ser muy cálidos y afectivos con las personas de su entorno social aceptado, como también en sus relaciones de pareja. Pero se sitúan naturalmente en un contexto en el que no van a buscar conversación
y menos expresar sus sentimientos con personas que apenas conocen. Esa es la causa de la aparente timidez o frialdad. Para las mujeres son atentos, caballeros y responsables. Difícilmente provocarán incomodidad. Y con esto ofrecen una relación más horizontal en una sociedad más igualitaria, no tan machista como otras sociedades cercanas. Los uruguayos son hogareños y suelen tener aficiones o pasatiempos a los que le dedican gran parte del día. Todos tienen un elogio hacia la intrínseca bondad y modestia de los uruguayos. En este sentido, la fama internacional del ex mandatario José Pepe Mujica, como el presidente más pobre del mundo, ha afianzado este estereotipo nacional e incluso lo ha extendido por fuera de las fronteras de América Latina. La murga, el candombe, el folclore uruguayo y el canto popular forman parte de la identidad cultural uruguaya. El mate es más que una bebida, es sinónimo de amistad y de unión. Sentimiento de unión que representa estar sentados en círculo compartiendo un momento agradable de cada día. La mayoría de los uruguayos son receptivos y abiertos a las diversidades culturales, religiosas y sexuales, entre otras. Se convive en armonía, con respeto, para cada una de las diferencias que una persona o grupo pueda tener. Este país tiene algo mágico en sus calles, que hace que las personas disfruten tranquilamente de sus días. A pesar de la gran actividad que uno pueda encontrar en la capital, no existe el estrés de las horas pico. Más bien es un lugar donde los uruguayos caminan con su termo debajo del brazo sin que el sonido del reloj los perturbe. Las bocinas de los autos no atormentan ni hay pretexto para volver temprano a casa. Comenta aquí si sos uruguayo o uruguaya si te parecen correctos estos conceptos. Y si sos de otro país, ¿cómo te ha parecido los uruguayos que has conocido? En otro tema, el 71% de los hombres uruguayos se sienten muy satisfechos con su vida sexual. Otra particularidad que tienen los uruguayos es que quieren ver a las mujeres como son en la realidad, sin edulcorantes ni envueltas en seda. Quieren ver, tocar, saborear a mujeres reales con sus curvas prominentes o no, con sus marcas de piel, poros definidos y pliegues sugerentes que hacen palpar a simple vista el contorno. Los hombres uruguayos no suelen reconocer públicamente si la prefieren gordas, delgadas, altas, bajas o con los ojos pequeños. Pero para todo hay su público. Espero que te haya agradado este video. Si te gusta este tipo de informes, déjamelo en los comentarios. Te invito a suscribirte al canal si aún no lo has hecho, a dejar comentarios que con todo gusto responderé y nos veremos en la próxima semana con un nuevo video. Hasta la próxima. Chau, 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 chau.